La tecnología hoy se encuentra por todas partes, pero entender cómo transforma empresas, ciudades y territorios es una historia completamente diferente. En este espacio no vamos a hablar sobre tendencias, vamos a conversar con las personas que están tomando decisiones y construyendo soluciones que generan impacto real. Bienvenidos a Territorio Tech, conversaciones con las personas que están construyendo el futuro del Valle del Cauca. Hay algo que no se dice mucho hoy en día, y es que un camino que no es lineal muchas veces es el que nos deja un mayor aprendizaje. Hay personas que construyen su historia de una manera totalmente diferente, trabajando en distintos roles, en distintas empresas y distintas industrias, y aún creyendo que esto podía ser una debilidad hasta que finalmente entienden que esta es su mayor ventaja. Hoy quiero iniciar esta serie con una conversación que no habla precisamente de tecnología ni de tendencias, sino de cómo se construye un negocio que sí funciona. Hoy precisamente me encuentro con alguien que ha construido su carrera a partir de allí. Y aunque en algún punto sintió que su camino no era lineal y que no tenía una ruta al éxito, hoy se encuentra liderando transformación empresarial en distintas compañías y participando activamente en la transformación digital de una empresa muy querida del sector vallecaucano. Pero más allá de los cargos, quisiera entender cómo fue que formó su visión acerca del negocio. César, bienvenido. Gracias, Daniela, muchas gracias por la invitación. Hay algo en tu historia que me parece muy interesante y es que he tenido distintas experiencias en muchas compañías y que en algún momento esto te pudo generar incomodidad. ¿Cómo vivías en ese momento? Bueno, pues no sé qué tanto me pueda devolver en la historia. Quisiera empezar contándote que yo primero quería ser músico, pero porque en una empresa familiar me dijeron que si quería quedarme en algún momento con la empresa tenía que estudiar algo relacionado con negocios. Terminé estudiando ingeniería industrial en contra de mi voluntad, pero a la semana de haber empezado la carrera me encantó y decidí quedarme. El primer trabajo que tuve fue en manufactura, en una empresa farmacéutica, y duré 6 meses y después de eso me fui a emprender. Vengo de familia emprendedora, mi mamá es empresaria y en ese primer emprendimiento que tuve, que duró cerca de 2 años, era una empresa de jardinería donde literalmente me tocaba hacerle mantenimiento a las máquinas. Yo tenía un equipo obviamente de jardineros, pero al final pues tú eres el todero cuando estás emprendiendo. Ese glamour que uno cree que va a tener cuando es empresario no existe cuando en realidad tú estás emprendiendo desde cero y te toca hacer todo. Desde cobrar, vender, supervisar al equipo, mantenimiento de las máquinas, estar pendiente del cumplimiento de todo lo regulatorio, y que aún así las cosas no salgan bien, como que uno se frustra un poco. Después de eso, por la experiencia que tuve allí, estuve acompañando emprendedores llamémoslo como de base, durante 3 meses en un programa de Confandi, y tuve que aprender mucho de ellos también, de cómo se maneja una tienda de barrio, de cómo se maneja un negocio de modistas, en fin, aprendí mucho de ellos y después volví a saltar a emprender. Y ahí quiero decirte algo iniciando con esta parte, y es que yo en ese momento me sentía descartado por el mercado laboral y ahí fue la primera vez que empecé a cuestionarme si iba a tener que seguir desarrollando emprendimiento a la fuerza y no porque tuviera oportunidades de dónde elegir. Sin encontrar muchas oportunidades volví a saltar al emprendimiento y tuve un segundo negocio que terminé vendiendo porque no me entendí con alguno de los socios. Y ahí empieza otra parte también de la historia, y es cuando tú estás emprendiendo y además tienes socios, prácticamente te casaste sin darte cuenta y eso tiene sus retos. El negocio era un negocio que, a pesar de estar andando bien, como no estaba bien la relación con los socios, pues terminamos por yo irme a vender mi parte, y ahí volví a quedar saltando primero de una empresa farmacéutica, después a montar una empresa de jardinería. Este emprendimiento era un negocio de una panificadora. Eh, ya llevaba, no sé, tal vez 4 años de haberme graduado y había pasado por muchas cosas como sin rumbo. Otra vez, y creo que también era como por la aparente falta de oportunidades. Después de eso empecé a trabajar con mi mamá en la empresa de la familia, que es una agencia de corretaje de seguros.
completamente diferente, una cosa muy distinta a todo lo anterior. Aquí yo tenía que hacer ventas y las ventas eran telefónicas, yo tenía que hacer 100, 200 llamadas al día para que me resultara una o dos citas que pudiera convertir en cliente. Eh, y ahí estuve un tiempo y en ese momento entendí que habían cosas del mundo empresarial que yo no conocía. Uno como ingeniero industrial, y seguramente después hablaremos de eso, uno es como generalista. Los críticos dicen que es un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Entonces sentía yo que tenía como que profundizar en ciertas cosas y decidí hacer una maestría en mercadeo. Y en esa maestría entendí que definitivamente había cosas que no estaba haciendo bien, como que hay clientes a los que tú tienes que elegir, ¿sí? Y que hay clientes a los que puedes renunciar, y de hecho deberías si quieres tener una empresa saludable. En fin, pasé por muchos sectores, hice una maestría afuera también, buscándome un poco cómo formar ese perfil que pudiera dar respuesta. Después llegué y trabajé en el sector restaurantes como jefe de mercadeo de una cadena que tenía 35 puntos de venta a nivel nacional. Después fui el jefe de mercadeo de una startup que recién estaba empezando un programa de aceleración. Fue mi primer vistazo del mundo tech, y ahí como que empecé a aprender algo. Ese programa de aceleración era con Google, entonces tuve una oportunidad creo que muy valiosa de aprender de gente bastante capaz sobre temas de aceleración de empresas, del uso de tecnología. Eh, Después salté al sector gobierno y ahí ya te estoy contando que han pasado tal vez 8 años desde que me gradué y ya van, no sé, tal vez 7 sectores completamente diferentes. Después de estar en sector gobierno trabajando con y para los empresarios, porque estaba en la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Cali, salté a una aceleradora de empresas, pero esta vez nada tech, esta vez era agro. Y de alguna otra manera fue como, vení, todo lo que aprendí en mi historia, especialmente en aceleración de tecnología, ¿cómo lo puedo traer al servicio del mundo agro? Y estuve trabajando allí durante 5 años, conectando empresas con fondos de inversión, ayudando a que las empresas crecieran más rápido, a que entraran a mercados donde antes no habían podido entrar. Eh, y de ahí terminé fundando lo que espero que sea una compañía muy exitosa, de la que algún día espero poderme retirar, pero no porque la venda, sino porque quisiera que esté funcionando lo suficientemente bien como para que no me necesite, y eso estoy haciendo hoy, tratando de construir una empresa que no me necesite. Qué historia tan interesante, César. Y me hace preguntarme, el estar, digamos que trabajando en distintos sectores y tan diferentes, pues distintas actividades económicas, ¿te hacía sentir que ibas más lento que otros? Sí, absolutamente. Yo veía a mis amigos con los que me gradué del colegio enfocados en una sola empresa, creciendo, ya en cargos gerenciales en multinacionales, y yo estaba emprendiendo nuevamente. Digamos que una anécdota interesante es que el día que yo decidí hacer la maestría en Francia, estábamos en un salón muchas personas, y yo era el más joven de todos. Yo estaba todavía en ICESI haciendo una maestría, y allá tú tienes que hacer una semana de una experiencia internacional, y ese día comentaron todas las experiencias internacionales y comentaron la opción de poder hacer como la doble titulación por fuera. Yo miré a mi alrededor, yo era el más joven, y de alguna u otra manera también me sentía como bueno, soy el más joven en un grupo donde muchas personas tienen mucho que perder porque tienen un trabajo, una familia, seguro ya están casados. Yo decía, yo no tengo mucho que perder, pues yo perfectamente puedo irme, eh, precisamente buscando cómo ponerme al día con todo el rezago que yo sentía que tenía respecto de mis pares. Entonces terminé yéndome del país por eso. Y cuando volví pasaba exactamente lo mismo. Yo volví y uno tiene como esta sensación de que no, pues hiciste una maestría en Francia, en la escuela de negocios número 75 del mundo, pues te va a llover trabajo, y no fue así. Entonces como que tener que llegar a buscar, a darte cuenta que nadie te debe nada, que tú tienes que construir solos tus cosas, pues fue como bastante valioso, y creo que fue un punto de inflexión en el que yo dije definitivamente el haber volteado tanto y haber hecho tantas cosas y además estudiado cosas también tan diferentes, no puede ser azar, tiene que haber algo detrás de eso. Y me di cuenta que especialmente como en el mundo del emprendimiento, algo que un emprendedor tiene que saber hacer es todo, ¿sí? Y creo que
como que cada vez que pasaba por una fase de estas me daba cuenta que era importante que supiera hacer todo, ¿sí? Así no fuera el mejor, y yo no puedo ser el mejor en todo, pero tengo que saber hacer todo. Eh, ya en algún punto dejé de dar la pelea como pensando que eso era una desventaja y lo empecé a ver como una ventaja, sobre todo porque cuando trabajé en la aceleradora Agro pude formar más de 20 consultores y yo sentía algo de admiración de ellos hacia mí, no por el nivel de, de profundidad que tenían en el conocimiento, sino por todas las experiencias que había recogido y porque alguna vez como que algo de eso me había tocado vivir y solucionar, y en ese momento lo empecé a ver valioso. Y creo que ahora que volví a emprender ya desde una posición creo que un poquito más estructurada y robusta, siento que, claro, cuando uno ve por el retrovisor todo se ve lógico, pero lo que en su momento fue tal vez como sentirme perdido y como que estaba en una rueda de hámster y no sabía para dónde iba. Yo creo que hoy los puntos como que se unieron y hoy todo lo que eso viví, pues creo que le da sentido a lo que tengo ahora y estoy viviendo ahora. Interesante, muy interesante tu historia. Y no me queda claro de pronto en qué punto de tu vida o cuál fue ese hito que te permitió dejar de ver la carrera como la has llevado como una debilidad y percibirla como una fortaleza. ¿Qué fue lo que hizo que cambiaras esa perspectiva? Mira que cuando estuve trabajando en la aceleradora Agro, mi trabajo era con los dueños de las empresas, eran pymes que estaban interesadas en crecer de manera acelerada y que en ese proceso seguramente iban a necesitar inversión, capital. Y en las conversaciones que tenía con ellos, creo que había mucha empatía y empecé a darme cuenta que los dolores que ellos sentían eran totalmente entendibles de mi parte. Y me di cuenta que en el mundo de la consultoría, donde hoy pues cualquier persona puede decir que es consultor, eh, lo que no tienen es la empatía por no haber pagado una nómina, por no haber tenido que pagar impuestos, por no haber tenido que salir a vender, a contratar, a hacer todo eso que solamente vive un empresario, me era fácil entenderlo. Y fue en ese momento donde dije, mira que no siento que entonces todo lo que vivía haya sido un problema. Además que en esa aceleradora atendí empresas que tenían que ver con el mundo de agroalimentos, pero de diferentes sectores. Entonces te pongo un ejemplo, no sé, el cacao. Entonces empresas que hacen productos de chocolate para exportarlos, pero también tuvimos que ver con empresas de restaurantes. Yo trabajé en una empresa de restaurantes, pero también tuvimos que ver con empresas de consumo masivo. Mi maestría fue en consumo masivo, la que hice en Francia. Entonces en ese momento dije, creo que el mundo de necesidades que puede tener un empresario en este país me queda de alguna u otra forma fácil entenderlo. Y en ese momento fue que empecé a pensar que eso en realidad era una ventaja y que haber rodado tanto no fue malo al final, sino que fue lo que se necesitaba para poder estar parado en ese momento. Y en ese momento ya la pregunta fue, ¿y qué hago con todo esto? ¿Sí? Porque ya me di cuenta por qué recorrí todo, ya me di cuenta que eso es útil hoy, pero dentro de mí igual no quería, pues ya habiendo emprendido dos veces, dije, bueno, no quiero seguir siendo un empleado, quiero hacer algo con esto, y eso fue lo que me llevó a construir mi empresa. Me gustaría desarrollar un poco más ese punto y es, ¿qué crees que tienes tú ahora con esta experiencia que no tendría una persona que ha tenido una carrera lineal? No sé, imaginémonos una persona hipotética, se me ocurre alguien que se graduó de la universidad y empezó a trabajar como practicante, no sé, en trade marketing en una empresa de consumo masivo, y que de pronto en algún momento se cambió a comercial, fue Key Account Manager y que hoy puede ser gerente comercial de una empresa multinacional en Colombia. Eh, yo siento que cuando tú te has especializado tanto y has hecho como una carrera lineal en eso, todo lo demás es como una especie de sesgo cognitivo, porque alguien más lo hace por ti, ¿sí? Esa persona seguramente no tiene que firmar los contratos, esa persona seguramente contrata a la gente de su equipo, pero no de otras áreas, esa persona seguramente tiene quien le organiza la información y se la entrega molida para que tome decisiones, esa persona ni se entera cuáles son los impuestos que tiene que pagar la empresa, esa persona no tiene que negociar con sindicatos de trabajadores,
esa persona no se tiene que sentar con los abogados para resolver un problema legal con un cliente, con un proveedor o con un empleado. Entonces, y ojo que no estoy demeritando, seguramente esa persona se sienta a vender algo y es absolutamente capaz de algo que yo no podría hacer de la misma forma, pero yo siento que cuando uno ha tenido como que vivir todo ese ancho de cosas, otra vez, nunca vas a ser experto porque son como toquecitos que tenés en cualquier momento del tiempo, pero se te hacen familiares y el día que te tengas que enfrentar nuevamente a eso, lo vas a hacer uno con menos miedo porque normalmente a los emprendedores nos toca incomodarnos todo el tiempo por cosas que no pedimos y que no buscamos. Entonces seguramente cuando llegue ese nuevo problema, esa nueva oportunidad que te reta a hacer cosas distintas, pues vos decís, pues no sé, ya lidié con un trabajador que me amenazó, ya lidié con un cliente que me quería demandar, ya lidié con también el éxito de haber tenido muchos clientes que dan la vida también por vos en sentido figurado. Eh, pues creo que estás listo para abordar retos que no necesariamente son cosas para las que vos te preparaste. Ya la preparación no viene siendo conozco qué hacer y sé cómo hacerlo mejor que nadie, sino tengo como la fortaleza emocional para lidiar con un proceso que no tengo ni idea y que no sé cómo va a salir, pero que ya lo viví en algún momento y algo de eso conozco. Entonces creo que ese puede ser como un comparativo. Ok, César. Eh, Hay una parte que no hemos tocado. Hemos hablado mucho de tu carrera profesional y académica, pero supongo que siempre hay un pilar que nos acompaña tanto emocionalmente. ¿Cómo ha afectado en tus decisiones tu relación de pareja? Mira que esto suena cliché y uno lo escucha en un montón de podcasts, pero a todos la mejor decisión que pueden tomar es la persona que los va a acompañar el resto de sus vidas. Eh, Hay cosas que vos no vas a ver en vos si alguien más no te dice que las tenés. Y si uno no tiene la suerte de encontrarse a alguien que le haga notar esas cosas, pues te va a quedar un camino mucho más difícil por recorrer porque todos, creo yo, muchos sufrimos del síndrome del impostor y necesitamos a alguien que en algún momento nos cachetee y nos diga, no, o sea, si sos capaz, si puedes, lo has hecho, dale. Obviamente, vos, en este camino de todo lo que te he contado, pues hay inestabilidad y esa inestabilidad, pues en algunos momentos no es chévere y creo que es parte como del reto, pero si la otra persona está dispuesta a vivir con eso, creo que eso es oro. Y si además esa persona que está dispuesta a afrontar que en algunos momentos puede haber inestabilidad, pero al mismo tiempo es la persona que te saca del síndrome del impostor, pues estás en el paraíso. Creo que eso es súper importante. Obviamente yo siento que uno podría correr muchos más riesgos si uno estuviera solo, pero seguramente también serían menos racionales esas decisiones. Y eso es un tiro al aire, puede salir bien o puede salir mal. Entonces, yo hoy la verdad me siento muy cómodo porque tengo a alguien que me saca de mi zona de confort, tengo a alguien que me saca del síndrome del impostor, tengo a alguien que puede lidiar con la inestabilidad propia de emprender. Eh, y otra vez, para mí eso es oro. Que es muy refrescante escuchar estas palabras hacia pues esa persona que nos acompaña día a día. Y hay un punto que también me gustaría desarrollar y es cuando te das cuenta que estás sufriendo el síndrome del impostor, cuando le das un nombre, ¿cómo haces para darte cuenta? A mí me pasa algo que yo creo que es bueno y es que yo me levanto todos los días como con la sensación de que voy a perder a todos mis clientes. Y como que todos los días es un partido que empezaste perdiendo y que tenés que remontar. Para mí eso es algo del síndrome del impostor porque eso es como si nada de lo que hubieras hecho hasta ese día tuviera valor y como que ese día tuvieras que volvértelo a ganar. Mm, pero también siento que si uno se tranquiliza y cree y da por sentadas la voluntad del cliente de seguir con uno, pues corres el riesgo definitivamente de que llegue alguien con mucha más hambre y te saque del juego. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, es a veces cuando uno se hace experto, hoy nosotros en mi empresa prestamos un servicio que se llama gerente financiero como servicio. Si tú te pones a ver en todo lo que yo te conté de mi historia, yo nunca estudié nada de finanzas. Y hoy, sin querer queriendo, me convertí en financiero y todo el mundo me dice, hey, el financiero, y yo digo,
como que no me la creo todavía, pero hoy yo me puedo sentar con un contador y además de que lo va a entender absolutamente todo, creo que puedo retar muchas de las cosas que está haciendo, me puedo sentar con un financiero y retarle cosas de un modelo financiero. Otra vez, no tengo que ser experto, pero siento que ya hoy pasé como el umbral del conocimiento medio, pero yo no lo veo así. De hecho, cuando me dicen el financiero, como que todavía me descoloca un poquito y no me identifico, pero va por ahí el tema del síndrome del impostor. Sí, te lo pregunto porque personalmente también he sido víctima de él casi que todos los días. Pero ya avanzando un poco más y a lo que considero que genera muchísimo más valor en esta conversación y es, vamos a comenzar a ver cómo se construyó tu visión del negocio. Entonces me gustaría saber, tú que has visto desde distintos ángulos muchas industrias, ¿qué crees que es lo que las empresas no están viendo hoy? Yo te voy a decir desde lo que yo conozco. Obviamente hay cosas de las que no tengo mucha idea, pero te voy a hablar del contexto de las pymes, por poner un ejemplo. Colombia es un país que el 98% de sus empresas, 99% son pymes. MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Muchas de ellas están lideradas por personas de más de 40, 45 años. De hecho, hay un problema de transferencia como generacional de las empresas. Hay muchos jóvenes que no se quieren quedar con las empresas de los papás porque les parece más cómodo un trabajo remoto, sentado en su casa, ganándose una plata en un escritorio y quedando libre a las 5 de la tarde. Eh, pero más que eso, siento que estos empresarios hoy estamos viviendo como de verdad una revolución muy parecida a la revolución industrial con el tema de la IA. Y yo siento que Colombia, además de que siempre ha estado rezagado en muchas cosas, pues a los empresarios les queda cero tiempo de actualizarse como en temas nuevos. Entonces yo siento que está llegando una ola muy grande a un grupo muy grande de empresas manejadas por gente que no tiene nada de tiempo y que seguramente muchos son empíricos también. Y yo siento que eso los puede comer vivos. Y me parece que eso los puede sacar del juego, los puede hacer menos relevantes para sus clientes y Sí. para el mercado. Y yo creo que además como país, como que está un poco en riesgo el tejido empresarial por esa razón. ¿Y tú crees que toda esta trayectoria que has tenido te permite entender el negocio de una manera diferente? ¿Qué te permite entenderlo de una manera diferente? Creo que es como la posibilidad de ver la foto completa. Yo creo que cuando tú eres muy especialista en algo, si tú eres un abogado, tú vas a querer ver, no sé, muéstrame los contratos que tienes con clientes, con trabajadores, con proveedores, y te enfocas en eso. Mm, yo normalmente cuando llego a una empresa hago preguntas que me dan como justo la foto completa, que yo siento que uno poder entender esa respuesta que implica es algo que no se le da fácil a un generalista. Obviamente yo puedo preguntarle, haciendo digamos como relación y comparación con el tema del abogado que llegó a preguntar por los contratos, yo puedo preguntar, bueno, ¿tienes contratos con tus clientes? Sí. ¿Tienes contratos con tus proveedores? Sí. ¿Tienes contratos con tus empleados? Sí. Hay dos que no tengo con contrato. Yo digo, hay un riesgo, no lo puedo resolver yo, pero sé que hay un riesgo, ¿sí? Entonces, otra vez, yo no pretendo como tratar de resolver puntualmente las cosas en las que no soy competente, pero puedo ver la foto completa y por lo menos saber que hay un riesgo. Entonces yo siento que eso es como lo que me permite el, el- las preguntas que hago y el contexto que trato de construir de las empresas. Te entiendo y es algo, es un aporte muy valioso el que haces. He tenido la oportunidad de visitar muchas compañías también de distintos sectores desde el punto de vista de la tecnología y muchas veces pues se sesgan a un único, a una única actividad económica y no ven la foto completa. ¿Tú qué crees que está limitando a las empresas por tener una visión tan limitada? Mira que yo creo que la limitación de las empresas viene de la limitación de los que las manejan, ¿sí? Al final la empresa por sí sola no va a hacer algo que el gerente no conozca o en donde no se quiera meter o donde vea riesgo, en fin. Entonces el reto para mí siempre está como en la persona que toma las decisiones y la persona que toma las decisiones pues tiene que ser alguien que esté como en constante aprendizaje, porque si no lo está, yo siento que ese es un riesgo. También tener como conciencia y apertura para darse cuenta
de tendencias, de problemas que están emergiendo y que de pronto uno a veces como que los mete en el baúl del carro y como porque no le quiere prestar mucha atención. Pero al final creo que todo se resume a eso, a como ser empresario desde la forma más consciente posible, porque pasa mucho y es súper fácil que eso suceda, que vos como empresario, como te toca hacer de todo, llenes tu agenda haciendo muchas cosas que alguien más podría hacer y que no te tomes el tiempo para aquello que es lo que la empresa necesita de vos, que es que tengas visión, que puedas ver cómo unir los puntos, que puedas liderar a las personas y que puedas promover el cambio. Si vos no estás haciendo eso porque estás muy ocupado haciendo las tareas del día a día, ahí hay un obstáculo muy grande de crecimiento. Y consideras que los directivos deberían encargarse de estas tareas que me acabas de mencionar y más bien tercerizar las tareas específicas a una empresa de consultoría, por ejemplo. ¿Crees que sería la mejor alternativa? Mira que hay cosas donde si vos no sos el mejor, pues no tiene sentido que desarrolles, que te inventes la rueda cuando alguien más ya se la inventó. No sé, te pongo un ejemplo, otra vez volviendo a las pymes. Una pyme típica en Colombia tiene 4 o 5 empleados. Es ilógico que en uno de esos 4 o 5 vos tengas alguien de tecnología si sos una empresa que no es de tecnología, porque pues es un salario que te va a costar mucho de un proceso que no es core y seguramente no vas a tener a esa persona ocupada a tiempo completo. Entonces, hay ciertas tareas que uno por eficiencia de tiempo definitivamente no deberías hacerlas vos ni tener a alguien dentro de tu empresa que las haga, sobre todo si no son core del negocio, como por ejemplo lo que acabamos de mencionar del tema de tecnología, soporte, en el caso nuestro lo del gerente financiero, una empresa quisiera tener un gerente financiero que le vale 20 millones de pesos pero no lo puede pagar, entonces pues más bien pago un servicio tercerizado, un outsourcing que me cuesta una fracción de eso y me hace lo que necesito en mi empresa. Eh, pero hay cosas donde efectivamente las empresas creo que sí deberían como desarrollar ciertas capacidades. Pero para casos concretos como los que estamos hablando de tecnología o en el caso mío financiero, creo que tiene todo el sentido del mundo que ellos se enfoquen en hacer lo que son buenos y lo demás lo deleguen. Y ya pensando como en cómo delegar esas funciones que son operativas que alguien tiene que hacer dentro de tu empresa y que seguramente son core, hay algo que yo noto mucho también en los empresarios, especialmente en los empresarios pymes, y es como el temor a pagar salarios altos y contratar gente buena, a pesar de que pueda haber la plata. Obviamente, cada peso que vos le pagues de más a un empleado es un peso menos de utilidad que vas a tener para vos. Y es entendible que definitivamente pues, no quieras pasar de cierto nivel salarial, pero eso también condiciona al equipo que te acompaña, ¿sí? Entonces, yo soy de los que pienso, y ojalá uno pudiera siempre hacerlo así, que uno contrate siempre gente mejor que uno. Y ahí hay que romper ego y hay que romper también algo de voluntad de pago, que yo creo que es importante. Pero al final esa gente va a hacer el trabajo seguramente, probablemente lo puede hacer mucho mejor que vos, probablemente puede construir mucho más valor del que vos construís y vos te dedicas a liderar la visión. Es algo muy interesante lo que dices porque normalmente el director o el CEO siempre quiere ser el que toma las decisiones en todo, el que sabe más que todos y romper el ego es romper un paradigma bien difícil. Y pues hablando ya de tomar decisiones y sobre todo en el sector de la tecnología, ¿tú qué crees que pues está perjudicando a las empresas cuando toman decisiones de tecnología o de otra índole y que no tienen una visión del negocio? No, de eso hay millones de casos y hay muchas formas de que eso salga mal cuando no lo haces acompañándote, sino que lo haces porque lo viste en Instagram o porque alguien te lo recomendó. Yo creo que al final uno tiene que rodearse de expertos, especialmente en esos casos, porque las inversiones en tecnología tienen un componente que no es como del todo fácil de uno resolver, y es que si vos pagas, por ejemplo, por un software y queda mal hecho, no lo puedes vender. Si vos compraste una máquina y la máquina no era, vos la máquina la puedes vender, pero si vos pagaste por un software desarrollado a la medida y falló, perdiste absolutamente toda la plata. Entonces, creo que en ese sentido es súper importante que la gente entienda que estas inversiones tienen que hacerse. Para mí es como cuando vos contratas una obra de construcción y tenés la gente que te hace la obra, pero también tenés el que lo revisa a ellos, que es como no recuerdo muy bien el término, pero es como una contraparte técnica, ¿sí? Algo así creo que uno debería buscar cuando se mete en estos proyectos.
y sobre todo hacerlo con gente que sepa, porque otra vez, así como en consultoría, cualquiera puede decir que es consultor. Creo que en el mundo de tecnología hoy en día, que mucho es software, mucho es inteligencia artificial, hoy cualquiera dice que es experto en eso. Afortunadamente creo yo que igual para todo eso se necesita hardware y se necesita como conocimiento técnico, y eso sí no es tan fácil de que alguien diga que es experto sin que nunca lo ha hecho, pero siempre es tratar de buscar un aliado que tenga experiencia, que ya lo haya hecho. A mí me gusta, por ejemplo, con mis clientes decirle, antes de que me contrate, venga, yo le presento a otro cliente y hable con él, yo no estoy, y pregúntele cómo le va con nosotros, y si después de eso está convencido, sigamos adelante. Entonces, creo que ese nivel como de apertura y de tomarse el tiempo para hacer un trabajo bien hecho, tiene sentido. Entonces, esa sería como la recomendación. Lo que comentas es muy común encontrarme con personas que se autodenominan consultores y también es muy común encontrarme con directivos o gerentes de TI que hacen contrataciones de software o hardware por moda, porque todo lo quiero solucionar con IA, pero no hay métodos establecidos, no hay nada estandarizado, sus datos están desordenados y de una vez pues quieren saltarse todos estos pasos y llegar directamente a la IA. Y a veces esas inversiones pues pueden resultar desastrosas. Entonces, ¿qué opinas o qué puede pasar cuando una empresa hace una inversión importante en tecnología y no tiene en cuenta el retorno de la inversión? Pues mira, ese es como el primer punto, y es, todas las inversiones que una empresa haga deberían tener retorno, ¿sí? Y el retorno es o ahorro, ¿sí? O incremento de capacidad, y entonces me sigo gastando lo mismo, pero tengo capacidad para crecer 10 veces, o mejoro el valor percibido y puedo cobrar más por eso. Entonces, como que el retorno de la inversión tiene que venir de alguna de esas tres. Eso por un lado. Entonces, siempre es clave que si uno va a hacer una inversión en cualquier cosa que la vaya a hacer, y especialmente en tecnología, tener claro de dónde va a venir el retorno para que lo empieces a medir y a gestionar. Y hay algo que estabas mencionando que me parece clave, y es que hay, digamos, como esta creencia popular que cuando se lanzan las cosas y se hacen moda, entonces hay que tenerlas ya mismo. Entonces, cuando pasó Big Data, todo el mundo quería tener Big Data, nadie sabía qué era eso. Eh, y al final no se dan cuenta que sí, tener IA es lo que está de moda porque sí te resuelve problemas, pero eso tiene detrás un alistamiento que no lo puedes obviar y no puedes no hacerlo porque vas a perder la plata definitivamente. Entonces, sí creo que hay como una responsabilidad de que la gente se eduque un poco al respecto, para que siempre que vaya a invertir plata en ese tipo de proyectos lo haga sabiendo muy bien de dónde va a venir el retorno, y que no sienta que lo está haciendo solamente por ponerse al día, porque eso sale mal al final. Y yo creo que es parte de lo que he aprendido, y quiero como referirme un momentico a lo que nos llevó a tener esta conversación, que yo te decía, yo no soy experto en tecnología, yo soy más del mundo de los negocios, pero tengo algo de sentido común para entender cómo la tecnología viabiliza negocios o los hace más valiosos. Y para mí la primera pregunta es, ¿qué valor me va a aportar esta inversión en tecnología que voy a hacer? ¿Por qué está alineada con mi estrategia, y esto en qué manera impacta a mis clientes o a mis procesos internos? Y de ahí es donde uno dice, ok, de aquí va a salir el retorno financiero de esta inversión. Creo que cuando se hacen esos pasos, tiene mucho sentido lo que pueda salir de ahí. Ahora, pues que mencionas esto, me gustaría desarrollar o hacerte una pregunta más bien, y es, ¿cómo yo como directivo o como la persona que decide las inversiones en una compañía me protejo del FOMO, de ese afán de querer comprar por moda? ¿Cómo me protejo y cómo lo defiendo ante mi equipo de especialistas? Mira que es que hay como varios roles, y estoy pensando en una empresa un poquito más grande donde puede haber el gerente general, donde puede haber un gerente de tecnología, y entonces normalmente alguno de los dos es el que pone el tema sobre la mesa, o es el gerente general como, ve, nos estamos quedando quietos, pilas, este tema de inteligencia artificial, ¿qué vamos a hacer? O es el de tecnología diciendo al gerente, oiga, llevo patinándole 5 años para que implementemos cosas y cada vez el entorno está cambiando más rápido, tenemos que hacerlo ahora. Entonces como que depende mucho de dónde venga esa intención como de hacer implementaciones en cosas. Eh, yo creo que especialmente si vos sos un gerente de tecnología, por ejemplo, otra vez, la protección del FOMO viene de asegurar que estás considerando cosas
que van más allá de tu entusiasmo, como por ejemplo, hagamos la valoración financiera del proyecto de inversión y veamos si hacer esta implementación nos va a generar beneficios económicos que permitan que esta inversión se pague, ¿sí? Y ahí ya le estamos removiendo un poco esa capa de entusiasmo y le estamos poniendo una barrera que lo exige a pensar en las implicaciones de la decisión que van más allá de su área de conocimiento. Y entonces el sentarse a exponerle al financiero de su empresa, mira, es que esta inversión la queremos hacer por esto, vamos a hacer esto, y que el financiero pueda hacerte retos, preguntas que de pronto como que contrarien un poquito, te pongan entre la espada y la pared con ciertas ideas preconcebidas que él tenía, para que al final se llegue a algo un poco más objetivo, me parece bien. Y lo otro es que siempre armar equipos para evaluar ese tipo de cosas me parece sano, y más si son como multidisciplinarios, gente de diferentes disciplinas. Entonces, que esté el de contabilidad, está el de finanzas, está el de producción y está el de tecnología. Cuando vos armas un equipo como ese para poder plantearte si el proyecto tiene sentido y tiene valor, pues al final le estás removiendo todos los sesgos de entusiasmo que vos puedas tener. No estoy diciendo que una persona entusiasmada y buen líder no pueda venderle una mala idea a los demás y hacer que se la compren, pero le va a quedar más difícil, sobre todo si sus interlocutores es gente competente y capaz. Entonces yo creo que eso podría ser sano. Perfecto. Y ahora que mencionas el equipo multidisciplinario, ¿consideras que las empresas deberían contratar más talento que tenga una especialidad o más bien que tenga una visión general o debería distribuirse de alguna manera? Mira que yo creo que depende del cargo. Vos no vas a querer en tu director de contabilidad alguien que haya jugado fútbol y que haya, o sea, te estoy poniendo un ejemplo extremo, pero vos querés a alguien experto, ¿sí? Porque en contabilidad no te puedes permitir errores, la DIAN no te va a perdonar, entonces ahí querés definitivamente a alguien experto. Seguramente en comercial querés a alguien que conozca de cómo se vende tu producto o servicio y querés a alguien muy experto en eso. Probablemente ya en la parte financiera querés a alguien que pueda entender todo, que pueda hablar con el de producción, que pueda hablar con el de ventas, que pueda hablar con tecnología y que tenga como como que pueda jugar en diferentes puestos. Eh, entonces creo que depende mucho. Yo soy de los que creo, por ejemplo, que un gerente general debería ser todero, debería conocer de todo. Soy de los que creo que un gerente financiero debería ser experto en finanzas, pero ojalá en varios sectores para que le haya tocado lidiar con muchas cosas distintas y tenga como lomo y callo desarrollado para eso. Pero hay cargos donde sí siento que definitivamente tiene que ser como mucho más especializado. En tecnología particularmente, yo creo que sea muy experto en tecnología, pero que lo haya aplicado en diferentes sectores, puede darle mucho valor, porque seguramente ya le tocó resolver los problemas que yo estoy enfrentando en algún otro momento en la vida, y eso es valioso, creo yo, pero siento que es como por cargos. Ok, ok. Y finalmente, César, me gustaría escuchar tu opinión de qué necesitaría una empresa para crecer hoy en día. Pues esa pregunta tiene demasiado de ancho. Pues lo primero que necesita es que haya un entorno económico que le permita creer que es posible crecer, ¿sí? Si vos tenés un entorno económico que no crece, pues es difícil que uno sienta que tiene potencialidad de lograrlo. Lo segundo es lo que te decía y es un equipo competente que ojalá sea, hablando del empresario, que ojalá sea mejor que el empresario y que si yo como dueño de la empresa puedo rodearme de gente que es mejor que yo, pues muchísimo mejor. Eh, lo tercero que yo te diría es que hay empresas que sin haberse sentado nunca a hacer un ejercicio como de definición estratégica y como un diseño de lo que quieren ser hacia futuro, lo hacen muy bien. Son estrategas por naturaleza y de manera empírica. Pero yo creo que cuando hay empresas que están un poquito confundidas, como que no sabe, por ejemplo, no sé si invertir en tecnología, no sé si invertir en una máquina, no sé si contratar un cargo, o sea, esos no sé, lo que te está diciendo es vení, sentate porque pareciera ser que el rumbo de tu empresa está yendo para donde vaya el viento y eso no puede ser así, creo que hay que tener dirección, entonces el uno poder tener claro para dónde va, eso me parece fundamental y un equipo comprometido con eso también. Y yo te diría que esos son como los tres elementos principales. Gracias, César, por esta charla tan interesante. Me gustaría que le diéramos un mensaje a estas personas que están pasando por un camino similar al tuyo, que quizás no tienen una carrera que no es lineal. ¿Qué les dirías? Yo creo que
es difícil que cuando uno está metido en el barro, vea por qué está metido en el barro. Yo creo que uno tiene que insistir, uno tiene que tratar de buscar en algún momento cuáles son esas cosas que más lo motivan, que más le gustan, en la que es mejor, y nadar en esa dirección a pesar de que aún sientas que estás en el barro. En algún momento te aseguro que los puntos se van a unir, y en ese momento le vas a dar sentido a todo lo que viviste, pero definitivamente es persistir, pero siempre tratando de tener como algo en la mira, a pesar de que hoy no lo veas muy claro. Las cosas se van a ir llevando hacia allá, y si algo te mueve de ese foco, también hay una razón para eso. Entonces creo que hay cosas que uno tiene que aceptar porque no tiene la posibilidad de cambiarlas, pero en lo que está al alcance de uno es seguir persiguiendo lo que uno cree y por lo que uno quiere, cumplir sus sueños al final. Hay algo que me queda muy claro después de escucharte y es que muchas veces intentamos encajar en caminos y lo que tenemos que hacer es construir nuestro propio camino. César, muchas gracias por esta conversación. Gracias a todos a quienes nos escuchan en Territorio Tech y nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Daniela. Gracias.